Buenos días. Primero quiero expresar un saludo y un agradecimiento al doctor Jairo Parra Quijano, presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, por su deferencia de haberme invitado nuevamente a disertar en este importante escenario académico. El tema que vamos a abordar en esta ocasión se denomina la revisión oficiosa del mandamiento ejecutivo. Este tema es vital porque el legislador en diversos momentos ha entrado a resolver problemáticas cuando el juez ha librado un mandamiento ejecutivo de manera equivocada. Entonces vamos a empezar a explicar cuál ha sido el desarrollo de todo este contenido. Un proceso ejecutivo no puede existir sin título ejecutivo. Íncitamente a la demanda debe estar el título ejecutivo. Sin título ejecutivo no hay proceso de ejecución. Por tanto, el juez cuando recibe la demanda tiene que ser muy acucioso, muy juicioso para examinar si el documento arrimado a la misma cumple o no los requisitos de un título ejecutivo. No podrá inadmitir la demanda en el evento de que no lo llegara a satisfacer, porque los motivos de inadmisión de demanda, que son taxativos, no contempla esta hipótesis. Como consecuencia, si por alguna razón el documento no cumple los requisitos que ahora vamos a exponerlos, deberá de manera categórica negar el mandamiento ejecutivo y no darle cabida a este proceso de ejecución. La inquietud surge es, ¿qué pasará si el juez se ha equivocado y libró el mandamiento ejecutivo? Debe examinarse, reitero, los requisitos. Esos requisitos surgen de la lectura del artículo 422 del Código General del Proceso y tanto jurisprudencia como doctrina los clasifican, de un lado en los requisitos formales y de otro lado en los requisitos sustanciales. ¿Cuáles son los requisitos formales del título ejecutivo? Que conste en un documento, tiene que constar en un documento. ¿Qué documento? ¿Será el original? ¿Será una copia especial? ¿Podrá ser una copia informal? Pues resulta que el Código General del Proceso, en su artículo 246, cuando se habla de la presunción de autenticidad, aduce el Código General, en el principio de lealtad y de buena fe, que la copia informal tiene el mismo mérito probatorio a su original, lo cual quiere decir que cualquier copia informal es como si fuera el original. Pero agrega la disposición, a menos que norma especial exija el original o una determinada copia. Esto encaja perfectamente para los títulos ejecutivos y vamos a explicarlo brevemente. Si el título ejecutivo es un título valor, un cheque, un pagaré, una letra de cambio a manera de ejemplos, no puede servir para la demanda ejecutiva sino el original. La razón es por los principios que caracterizan los títulos valores, el de su autonomía, el de la literalidad, la manera como circulan a través de endosos. Eso hace que la única manera para llevar a cabo el proceso ejecutivo cuando se trata de un título valor sea el original. Pero es posible que un documento que no sea título valor, pero que es título ejecutivo, pueda ser ejecutado, pero en una copia especial. Y esa copia especial tiene que ser la primera copia con constancia de que preste el mérito ejecutivo, porque el original no puede tenerlo el acreedor. Cito ejemplos. Si se trata de un título ejecutivo inmerso dentro de la escritura pública, pues es claro que la escritura pública se encuentra allá en el protocolo de la notaría, el original se encuentra allá. Solamente la primera copia sería el título ejecutivo y así lo prevé el Estatuto de Notariado y Registro. Y otro ejemplo sería el acta de conciliación. La Ley 640 del año 2001 prevé que solo la primera copia con destino al acreedor servirá de título ejecutivo. Entonces ahí tenemos eventos de primera copia, copia especial. Pero si estamos en eventos de títulos ejecutivos donde norma especial no indique lo que acabamos de exponer, es suficiente, es viable iniciar la ejecución con la copia informal, como puede suceder con un contrato de arrendamiento que presta el ejecutivo para exigir los cánones de arrendamiento, como igual un contrato de transacción, podría igualmente un contrato de mutuo, pueden eventualmente servir como ejecución la copia informal. Y el tercer requisito para la esencia de la formalidad de los requisitos formales es que esté la firma del deudor o de su causante. Causante se entienda cuando el deudor ha fallecido, lógicamente en ese caso se demandará a los herederos, pero si el deudor está vivo, pues demando directamente al deudor, pero debe estar allí insertada la firma del suscriptor, quien adquiere la obligación. Y los requisitos sustanciales, sí, porque puede que cumplan los formales. ¿Cuáles son los sustanciales? Los que clásicamente hemos conocido siempre. Que de la lectura del documento emerge la obligación
clara, expresa y exigible. Todo tiene que ser nítido, sin mayores esfuerzos de interpretaciones. La obligación clara significa que no hay duda de ninguna índole en cuanto a quién será el acreedor, quién será el deudor. Hay una claridad al respecto. ¿Cuál es la obligación que se ha contraído? Tiene que ser igualmente diáfana. Puede ser una obligación de dar, puede ser una obligación de hacer, puede ser una obligación de no hacer. Precisarla de manera puntual e identificar la obligación. Y si la obligación es dineraria, entregar sumas de dinero, que es la gran mayoría de los ejecutivos, pues el dinero que debe contemplarse en el título es claramente determinado, suma claramente determinada. Y la claridad también se ha de predicar frente al cumplimiento de la obligación, cuándo ha de satisfacerse la misma, si la obligación está sometida al plazo, si está sometida a una condición. En el evento de que sea sometida al plazo, es clara la fecha en que debe entregarse el dinero. Y si es sometida a condición, tiene que precisar de manera clara, escúcheme que reitere esta palabra, porque ese es el requisito, cuál es la obligación que se debe cumplir para poder hacer valer la exigibilidad, la obligación ejecutiva. Que sea expreso significa que todo lo que estamos hablando en este momento surja de manera expresa en el documento. No puede el juez hacer deducciones, elucubraciones, porque resta el título ejecutivo. Se desnaturaliza el título ejecutivo si el juez va a tener que hacer esfuerzos para entender qué fue lo que se quiso decir allí. No habrá título ejecutivo. Y exigible significa que el plazo o la condición, en el caso del plazo, la fecha llegó, pero no se satisface la obligación, o la condición se ha cumplido y tampoco se satisface. En el caso de la condición cumplida, estamos ante un título ejecutivo complejo porque se requiere, además del documento donde se controla la obligación, prueba en que conste que la obligación ya se ha cumplido. Porque en ese caso el título es complejo. Recordemos que el título complejo es aquel en donde para estudiar los requisitos sustanciales, claro, expreso, exigible, se deba examinar más de un documento. Y en el concurso de los varios documentos, pueden ser dos, pueden ser otros, el juez debe examinar si se reúnen y concurren los requisitos expuestos. Es en el título complejo donde más dificultades puede haber y el juez se equivoque librando el mandamiento ejecutivo. Hecho estas precisiones que son los documentos, los requisitos para que haya un título ejecutivo, vamos a explicar y qué pasa cuando el juez se llega a equivocar. Lo primero que debe hacer un juez es estudiar al recibir la demanda el título ejecutivo muy juiciosamente, porque si de entrada advierte que no cumple los requisitos, niegue categóricamente el mandamiento ejecutivo. Que tiene recursos los tendrá, pero niegue el mandamiento ejecutivo. El problema se suscita es, y si el juez se ha equivocado y libra el mandamiento ejecutivo, ¿cómo corregimos esa falencia, ese yerro del juez? Voy a hacer una evocación un poco breve, histórica, muy breve, para llegar al Código General. En épocas del Código Judicial, ley 105 del año 31, en épocas del Código Judicial, se consideraba que la regla para apelación de autos era que eran los autos interlocutorios. Este es un clásico auto interlocutorio. El que niega el mandamiento ejecutivo es un clásico auto interlocutorio. Como consecuencia, en épocas del Código Judicial, tendría los recursos tanto de reposición como de apelación. Además, se permitía la sección de mérito en el traslado, pero el juez también conservaba su control oficioso de legalidad, tema al cual arribaría adelante. Viene el Código de Procedimiento Civil, años 70, y mantuvo las mismas 4 posibilidades de corregir el yerro si el juez libró el mandamiento ejecutivo de manera equivocada: el recurso de reposición, la apelación, la excepción de mérito y el control oficioso de legalidad. El Código de Procedimiento Civil sostuvo, fue reformado en varias ocasiones, y hubo una ley, concretamente la 794 del año 2003, que se entrometió al tema del control del título ejecutivo que no cumple los requisitos formales y le eliminó el recurso de apelación. Es decir, a partir de la ley 794 del 2003, el auto que libra mandamiento ejecutivo quedó solo con reposición. Se erradicó, se eliminó el recurso de apelación. No obstante, como hay procesos ejecutivos para la cuestión laboral, para la cuestión contencioso administrativa, en la jurisdicción laboral sí se mantiene el recurso de apelación por su norma especial, pero en la jurisdicción contencioso administrativa igual no tendrá la posibilidad de recurso de apelación porque remite a las normas civiles. Bueno, viene ahora la ley 1395 del año 2010, que también fue una ley de mucha importancia en su momento, y también entra a opinar el legislador frente a este problema. ¿Y qué fue lo que dijo la ley 1395 del 2010? Le
eliminó la posibilidad de proponer la excepción de mérito. Es decir, que a partir de la ley 1395 del año 2010, solamente quedaron dos formas de cuestionar el mandamiento ejecutivo que no debió librarse. ¿Cuáles son? El recurso de reposición y el control oficioso de legalidad. Se mantiene el control oficioso de legalidad. El control oficioso de legalidad hace referencia a que si por algún motivo el juez libró un mandamiento ejecutivo de manera equivocada porque debió fue negarlo, reexamine estos requisitos formales y sustanciales que hicimos referencia hace un rato, reexamínelos al momento de dictar la sentencia y si por algún momento considera que hubo un yerro, pues niegue el pago, sea sentencia favorable al ejecutado, ese es el control oficioso de legalidad, poderes inquisitivos para el juez. Pero entonces, ¿qué sucedió? Viene el Código General del Proceso y en su artículo 430 eliminó el control oficioso de legalidad. Es decir, de 4 opciones que habían de tiempo atrás para corregir el yerro, en el presente acuerdo legislador quedó una sola. ¿Cuál? El recurso de reposición. Porque ya ni siquiera el control oficioso de legalidad se le permite, en opinión del legislador, al juez, porque ya veremos adelante qué ha dicho las Cortes en vía jurisprudencial sobre el control oficioso de legalidad. Surge un inconveniente, y el título valor que no cumpla los requisitos formales, ¿qué hacemos en ese evento? ¿Cómo lo cuestionamos? Si el juez libró el mandamiento. Pues el Código de Comercio tiene el artículo 784 que consagra las excepciones a la acción cambiaria, porque sabemos que aquí se ejerce la acción cambiaria, claro, a través de un proceso ejecutivo. Y dice que podrán proponerse como excepciones a la acción cambiaria la falta de los requisitos formales que el título de valor debió contener. Sabemos que en materia de títulos y valores hay unos requisitos generales para todo título de valor y unos requisitos especiales para, según el título de valor, cuáles adicionalmente deberían contener. Es decir, no cumplen los requisitos formales. Entonces, allí está prevista la excepción. Naturalmente, el recurso de reposición. ¿Qué pasa? Pues que hay normas contradictorias, hay una antinomia. ¿Por qué? Porque el Código General categóricamente dice no habrá, la única forma es el recurso de reposición. Pero ya el Código de Comercio mantiene la norma de la excepción. ¿Qué hacemos ante esa antinomia de normas? Pues resulta que en leyes de 1887, ante la interpretación frente a normas contradictorias, pues ustedes saben muy bien que hay una que dice que la norma posterior prevalece frente a la norma anterior. ¿Cuál es la norma posterior? La del Código General del Proceso, que es expedida en el año 2012, mientras que la norma anterior es la del Código de Comercio, año 71. Pero también existe otra disposición, y es que la norma que tiene un carácter de especialidad prevalece frente a aquella que es de carácter general. En este caso, ¿cuál sería la especial? Indudablemente la que está en el Código de Comercio, porque la del Código de Comercio se especifica exclusivamente al título valor y no a cualquier título ejecutivo. Mientras que la regla del Código General es de manera amplia cualquier documento que no reúna los requisitos como título ejecutivo, que no los reúna, no tiene la excepción de mérito. Entonces la pregunta es, ¿cuál prevalece? Pues es clarísimo, y así lo ha sostenido la Corte Constitucional, es clarísimo que si la norma, que aun cuando la norma especial sea anterior a la general, sigue prevaleciendo la especial. ¿Por qué? Porque el legislador quiere mantener esa especialidad incólume. Y entonces, indudablemente, que la norma especial del Código de Comercio prevalece. En conclusión, títulos y valores permiten las excepciones de mérito. Ya otro título distinto no la permitiría. Pero lo que quiero ahora ahondar es lo siguiente. Y si el demandado interpuso el recurso de reposición oportunamente y logró demostrar que eso no era un título ejecutivo, el juez va a revocar el mandamiento ejecutivo. ¿Qué ventajas tiene el demandante si esto llegó a ocurrir? Obviamente, pues de entrada hay una desventaja grande, y es que se termina el proceso ejecutivo, pero hay unos beneficios. No vea que trajo el código. Si en 5 días después de ejecutoria la providencia que ordene que revoque el mandamiento, el demandante podrá, ante el mismo juez que venía conociendo el Ejecutivo, presentar su demanda declarativa en esos 5 días. ¿Y qué beneficios se obtuvieron? No tiene que presentar demanda de reparto, no tiene que agotar conciliación como requisito de posibilidad, porque ese es el momento en que lo hará. Pero se notifica por estado al demandado, que ya estaba notificado de manera personal en el Ejecutivo. Y el más importante, se conservan los términos de prescripción que se habían logrado con la presentación de la demanda ejecutiva. Si deja pasar los 5 días, pierde sus beneficios, y exalto que es probable que le aleguen luego la prescripción que no existía al momento de demandar en el Ejecutivo. Es decir,
El error del juez de haber librado un mandamiento no tiene por qué costarle al accionante la prescripción que sí sucedía en épocas del Código de Proceso Civil. Lo importante es que en los 5 días presente su demanda y mantuvo la suspensión, la interrupción de los términos de prescripción que ya había logrado. De lo contrario, se perdieron todos estos beneficios. ¿Pero qué ha pasado entonces? Pues resulta que por tutelas, en sede de tutelas, la Corte Suprema de Justicia de su Sala de Casación Civil e incluso la Corte Constitucional se ha manifestado en varias ocasiones de que el juez debe mantener el control del oficio de su legalidad. No se ha perdido, en opinión, vía jurisprudencial. El legislador consideró que se perdía, pero la jurisprudencia de sus altas cortes lo ha mantenido. La razón es la prevalencia del derecho sustancial, porque no puede sacrificarse el derecho sustancial por un error de esta naturaleza. Entonces ya hay bastante sentencia en tutela que ha ordenado a los jueces terminar el proceso ejecutivo. La sentencia queda erradicada si se había ordenado el pago, no obstante el hierro. ¿Quién debe entonces reexaminar? Primero el juez que recibe la demanda ejecutiva haga su análisis de entrada, pero el mismo juez, cuando hay la sentencia de primera instancia, reexamine. Si la sentencia va al superior vía apelación, el superior también tiene que hacer ese estudio, reexamine el superior. Y si por algún motivo la sentencia no fue apelada al superior, mantuvo la sentencia, queda aún la vía de la tutela. Y el juez de tutela hará reexaminará el punto. A manera de conclusión, yo diría lo siguiente: no obstante los esfuerzos del legislador de evitarle al juez el control oficioso de legalidad, el esfuerzo del legislador puede generar el proceso porque hasta antes lo conservaba, la jurisprudencia de sus altas cortes ha sostenido que el juez tiene el deber de reexaminar esas falencias que el título pudo haber generado y debió de entrar. Surge una inquietud: ¿y qué pasa con los beneficios que el demandante lograba si por reposición el juez revocó el mandamiento? Y claramente el 430 dice que una vez se ejecutó el auto que revocó el mandamiento, tiene los 5 días y se logran los beneficios a los cuales hice referencia en este rato. ¿Qué pasará si después, y ha pasado mucho tiempo más, ha sido por el control oficioso de legalidad aniquilado, digámoslo así, de esa manera, el proceso ejecutivo? Porque gracias al control oficioso este proceso se terminó. Entonces la pregunta es: ¿qué hace el demandante? Conservará sus 5 días sobre todo para mantener la prescripción que ya había logrado interrumpir con el proceso ejecutivo. En las jurisprudencias citadas en las memorias, que ustedes las leerán con detalle en las memorias, esa parte no está mencionada. Personalmente considero que eso debe mantenerse, porque es un tiempo muy superior a cuando se revocó el mandamiento ejecutivo, y deben conservarse esos beneficios sin ninguna discusión. Esos serían los comentarios para este importante tema, que ustedes podrán observar que han habido muchas reformas, muchos intentos legislativos para corregirlo ya, lo cual significa que el tema no es tan pacífico. Muchísimas gracias, muy amables a todos.